Buenas tardes, amigos televidentes. Mi nombre es Maricarly Pineda y junto al equipo de producción de Cinevisión, Canal 19, estaremos hoy abriéndole este segmento como todos los viernes para hablarle de salud en su programa Buenas tardes País. En el día de hoy comenzaremos con un tema nacional que tiene la comunidad médica y toda la población realmente con opiniones divididas. Y esto se trata con relación a la solicitud que le hace el presidente del Colegio Médico Dominicano al Consejo Nacional de Seguridad Social de posponer el conocimiento de lo que ha sido la propuesta sobre la estrategia de atención primaria de salud y el primer nivel de atención. Wilson Roa ha pedido que la iniciativa sea discutida por todos los sectores del sistema dominicano de seguridad social, incluyendo los médicos, antes de que sea incluida en la agenda del Consejo. La estrategia estaba en el número 4 de los puntos de la agenda y antes de la reunión del Consejo Nacional de Seguridad Social, el director del Servicio Nacional de Salud, Chanel Rosa Chupani, invitó a las partes al diálogo y lamentó mucho la posición del gremio médico respecto a la propuesta de la atención primaria, donde se favorece que se inicie por el régimen subsidiado y no por el contributivo. Esto va a tener repercusiones importantes en la salud de los y las dominicanos por décadas y es por esto que el tema se ha venido postergando tanto, porque las decisiones que se tomen ahora van a afectar a todo en diferentes niveles de manera directa y de manera indirecta en nuestra salud. Este es el primer tema que le traía en el día de hoy. El segundo tema es un tema que he querido traer porque necesito aclarar ciertas dudas que existen al respecto, es con relación al virus de papiloma humano y una de las consecuencias más graves que trae, que es el cáncer cervicouterino. Y traigo este tema porque lo tocan mucho en los medios de comunicación, pero la población continúa con muchas dudas y esto se debe a que muchas veces tanto los médicos no nos tomamos el tiempo para explicarle a nuestros pacientes de qué se trata todo esto. No existen los suficientes programas de educación que sirvan a la población para brindar este tipo de, de pautas para que puedan tomar las riendas de su salud y también muchas veces los medios de comunicación brindan informaciones equivocadas que muchas veces confunden más a la población. Lo más importante es entender que no estamos hablando de un solo virus, que estamos hablando de más de 100 tipos de virus, de los cuales por lo menos 14 son oncógenos y que también llamamos de alto riesgo. Los virus de papiloma humano se transmiten, como ustedes saben, principalmente por el contacto sexual, pero no necesariamente, este es un término que engloba muchas cosas hoy en día, y no necesariamente tiene que haber el acto de la penetración para existir lo que es el contagio de diferentes tipos de transmisiones, y este virus es altamente contagioso, por esto es que muchas veces solamente con el roce de la piel, con diferentes tipos de contactos se puede contraer este virus. Existen dos tipos, 16 y 18, que son los causantes del 70% de los cánceres de cervicouterino y de las lesiones precancerosas en el cuello del útero. Cuando hablamos de lesiones precancerosas específicamente, tenemos en República Dominicana tenemos a la orden del día, todos los médicos cuentan con este procedimiento y los que no lo están ejerciendo este tratamiento pueden referirlo rápidamente a uno que fácilmente y de bajo costo lo haga, que se llama el cribado, que no es más que la congelación de estas células para que estas células no pasen a formar lo que es un cáncer invasivo. Esto se hace cuando en conjunto se ve una paciente que va, no tiene que esperar a ser referida anualmente, cada 6 meses, cada cuánto tiempo lo indique su médico, hacerse sus exámenes de papá Nicolau, que es la citología directa, o en muchos casos la citología histológica en base líquida, que es otro medio para la visualización de estas células. La Organización Mundial de la Salud recomienda las vacunas que protegen contra los tipos 16 y 18 y está aprobado en muchos países. Uno de estos países es la República Dominicana, continúa siendo controversial, pero son las recomendaciones que actualmente existen. Y el cáncer cervicouterino, como es importante que en conclusión sepamos que si se diagnostica en su estadio temprano, es completamente curable.
Esta es la causa más frecuente de infección vírica en el aparato reproductor. No solamente estamos hablando de pacientes femeninas, sino que también estamos viendo que es un tipo de infección que puede contraer el hombre y dar el cáncer en otras áreas. No solamente el cáncer de cuello uterino es causado por estos virus, sino que estamos hablando de cáncer de la vulva, cáncer vaginales. Estamos hablando de diferentes tipos orofaringios, el cáncer de ano. Estamos hablando de diferentes tipos de cáncer que pueden estar dados por los mismos virus. En la mayoría de sus casos no representa ningún problema y muchas veces estos virus recurren de manera espontánea en las pacientes, pero muchas veces sí puedes remitir cada cierto tiempo y volver a aparecer esta sintomatología hasta luego avanzar hacia lo que es un cáncer más invasivo. Normalmente en una paciente que está inmunocompetente, o sea, en una paciente que tiene su sistema inmunológico en funcionamiento correcto, el cáncer tarda de 15 a 20 años en lograr lo que se llama un cáncer invasivo, en desarrollar síntomas, en tener una etapa donde ya es detectable. Pero las pacientes que están inmunosuprimidas por diferentes razones, una de las cuales y más comunes es ser VIH positivo, solamente necesitan de 5 a 10 años para que este cáncer se desarrolle. Y es por esto que es muy importante la detección no solamente de la prevención, no solamente de este tipo de cáncer, sino de todas las enfermedades de transmisión sexual. Los tipos de papiloma humano que no son oncógenos, especialmente los 6 y los 11, son los responsables de la mayoría de las verrugas genitales y la papilomatosis respiratoria, que es una enfermedad que se caracteriza por la aparición de tumores en las vías respiratorias, que puede ir desde la nariz, la boca, hasta los pulmones. Muchas veces estos pacientes tienen recidivas y es importante saber que estas verrugas, aunque no son cancerosas, son dadas por un tipo diferente al virus que produce el cáncer, por un gen diferente, es importante que sepan que son altamente contagiosas. Es importante saber de qué tipo de virus estamos hablando para saber si es oncógeno o no. Es importante saber el estado previo inmunológico del paciente, si están inmunosuprimidas, como le dije o no. Es importante saber si tienen una infección simultánea, muchas veces con clamidia, con gonorrea, con herpes simples. Estas son infecciones que son microorganismos de transmisión sexual que de manera simultánea con el virus de papiloma humano complican y van a predisponer aún más a lo que es el cáncer cervicouterino. El número de hijos y la hora del momento del primer parto de la paciente y el consumo de tabaco lamentablemente está relacionado a una mayor incidencia en este tipo de cáncer. Lamentablemente, solamente en el año 2018 a nivel mundial existieron 570,000 casos nuevos, de los cuales 311,000 mujeres lamentablemente fallecieron debido a este cáncer. Y se reportó, y en esto incluimos la República Dominicana, que el 85% de estas pacientes viene de países de bajos recursos. O sea que estamos hablando de algo que es prevenible, que es algo que tiene mucho que ver con la educación, con los programas de comunidad, con la dedicación que tenga en la educación los médicos comunitarios. Y muy importante, las vacunas. Vamos a hablar sobre las vacunas, que continúa siendo un tema controversial, pero que continúa siendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. De 9 a 14 años se recomienda que las niñas se coloquen esta vacuna, que es idealmente antes, de manera ideal y teórica, antes de que comience su primera relación sexual. Y ya se está ejecutando en muchos países que se le está vacunando a los niños, porque ya le dije, no solamente afecta a las niñas, sino también puede afectar en menor grado, pero también puede afectar a las niñas. Otro tipo de intervenciones preventivas que pueden haber específicamente dirigida a los jóvenes y que continúa siendo controversial, pero que continúan siendo las directrices de la Organización Mundial de la Salud, son educar con respecto a las prácticas sexuales. De manera ideal y teórica, retrasar la actividad sexual en las etapas de pubertad, pero también continúa siendo
parte de las directrices de la Organización Mundial de la Salud, promover el uso de preservativos y prácticas sexuales seguras en aquellos jóvenes que ya han iniciado su vida sexual. Advertir sobre el consumo de tabaco, que está asociado no solamente al cáncer cervicouterino, sino también a muchos otros tipos de cánceres y que comienzan mayormente en la adolescencia. Y algo que también continúa siendo controversial, pero que se ha comprobado que tiene una menor incidencia, es la circuncisión masculina. Se ha comprobado que tiene un menor índice los hombres que están circuncidados, porque dice que no crea un ambiente idóneo para la incubación del virus. Las mujeres a partir de los 30 años, de manera global, hay que analizar cada caso, pero de manera global, las mujeres a partir de los 30 años deben de realizarse las pruebas para detectar si tienen células precancerosas. Existen 3 vacunas actualmente disponibles, bajo costos, muy rápidas, y su médico de cabecera le puede explicar cómo colocársela, idealmente de niñas de 9 a 14 años, antes de que comience su vida sexual. Las pruebas de detección se realizan normalmente con mujeres que no tienen síntomas, pero es muy importante estar pendiente a si existe algún sangrado después de las relaciones sexuales, algún sangrado entre periodos, algún aumento en el flujo vaginal, muchas veces que es maloliente y que no se determina la causa de este flujo vaginal como una infección, como una bacteria. Muchas veces unos dolores persistentes en la espalda, en la pelvis, en las piernas, pérdida de peso, cansancio, todo esto son signos que muchas veces entendemos que es una forma del cuerpo pedir más sueño, pedir diferente comida, pedir más ejercicio, pero muchas veces este tipo de sintomatología nos dicen a nosotros que tenemos que acudir a nuestro ginecólogo. Entonces todo esto tenemos que tenerlo en cuenta. Es importante crear programas de manera integral, con un enfoque integral, y hacer un llamado a las autoridades para que adopten medidas que busquen eliminar este cáncer, que es prácticamente completamente prevenible. Vamos a pasar a nuestro tercer y último tema del día de hoy, porque el tiempo de la televisión apremia, y es con relación a un tema que lamentablemente está cobrando igual muchas vidas a nivel mundial, y es la sobredosis de opioides. Como ustedes saben, los opioides son sustancias psicoactivas que pueden ser altamente adictivas, que se usan para manejar el dolor, principalmente en pacientes de cáncer. Se estima que en el mundo mueren anualmente alrededor de 70,000 personas a causa de sobredosis de opioides, y se estima que hay más de 15 millones de personas que tienen una dependencia de opioides. De estas 15 millones de personas, menos del 10% busca el tratamiento adecuado. Y el enfoque que quiero hacer en el día de hoy no es tanto en la sobredosis que ustedes han manejado de opioides, sino en el tratamiento para revertir una sobredosis de opioides que se llama naloxona. La naloxona es un medicamento de bajo costo, de fácil acceso y de diferentes modos de presentación, porque se puede presentar intravenoso, intramuscular, intranasal, que busca revertir totalmente los efectos de una sobredosis de opioides y evitar la muerte por sobredosis. Debido a los efectos que tienen los opioides en diferentes puntos del sistema nervioso central, pueden lograr rápido y fácil una depresión respiratoria que lleve al paciente muy rápido a la muerte. Pueden crear una dependencia muy rápido y se caracteriza por la misma sintomatología que cualquier otra droga. Fuerte deseo de consumir la sustancia, un deterioro de las capacidades motoras, un consumo persistente, una prioridad del consumo, una aparición de síntomas de abstinencia cuando se deja de consumir. Todo esto es importante tenerlo en cuenta. Y algo que llamamos medicina, también quiero hablar en este momento, que es la triada de opioides, la triada por sobredosis de opioides, es cuando vemos un paciente que llega a emergencia principalmente con pupilas puntiformes, que es la miosis, con una pérdida de conciencia y con una depresión respiratoria. En este momento tenemos que pensar en nuestro diagnóstico en una posible sobredosis de opioides. Entonces, tenganlo todo esto en cuenta, por si son familiares de pacientes que están tomando este tipo de medicamentos y que pueden estar en riesgo de tener una dependencia de estos medicamentos. Muchas veces vemos combinados en las emergencias que esta sobredosis viene acompañado con sobredosis de alcohol, con diferentes tipos de sedantes, y esto aumenta el riesgo de depresión respiratoria y la muerte, y a menudo se presentan combinados.
como le dije, el enfoque que le quiero hacer en el día de hoy con respecto a naloxona. La naloxona es algo que muchos países y en Europa específicamente se conoce que en Italia se vende sin restricción médica. Es algo que muchos países, en mi opinión, deberían de tener en cuenta para tenerlo de fácil acceso para las personas que puedan ser una respuesta inmediata de una emergencia ante una sobredosis de opioides. ¿Por qué? Porque no es una respuesta ideal, porque lo ideal es prevenir la dependencia de estos medicamentos y vamos a hablar sobre ese punto más adelante, pero estas 70.000 vidas que nos está cobrando anualmente la sobredosis de opioides, este tipo de medicamentos, se puede prevenir cuando un medicamento tan costo efectivo está añadiéndole la educación a los familiares, a los pacientes sobre el uso y en ninguna manera esto debe de considerarse como una sustitución de una prestación de atención médica integral. O sea, esto no significa que el paciente no vaya a ver al médico, que después de la sobredosis aquí deba de quedarse todo. Lo que significa es que esto puede ser una respuesta de manera inmediata y de manera costo efectiva y eficaz, porque muchas veces los pacientes, en la gran mayoría de los casos, ni siquiera llegan a la emergencia. Muchas veces los mismos paramédicos no cuentan con estos medicamentos para revertir la sobredosis de opioides. Con relación a la manera ideal de prevenir la dependencia de estos medicamentos, es que tenemos que aumentar la disponibilidad del tratamiento contra la dependencia, tenemos que reducir los médicos, la prevención ilógica y descontrolada que tenemos de estos medicamentos. Tenemos que supervisar la prescripción que damos a nuestros pacientes, porque eso es otra cosa, la autonomía que luego le damos a los pacientes, dándole un medicamento y luego le damos completa autonomía para el seguimiento de la enfermedad. Y tenemos que limitar la venta sin receta inadecuada de opioides, aunque esta no es la única manera en que lamentablemente muchos de estos pacientes acceden a este tipo de medicamentos. Es todo por mi parte. Espero que tengan un excelente fin de semana. Milton Pineda estará de regreso con ustedes. Nos vemos.